Entonces les comentaba que vamos a traer a colación el decreto 1420 de 1998 y para hablar del decreto 1420 tenemos que partir esto en dos épocas, una época antes de la Constitución del 91 y otra época después de la Constitución del 91, para ser más exactos, en 1998. Entonces, antes de la Constitución del 91, ¿qué sucedía en Colombia? ¿Qué sucedía en nuestro país en materia evaluatoria? En mi caso, yo tengo aproximadamente unos 30 años de experiencia. Yo trabajaba con Ecopetrol y los fines de semana o los tiempos libres le hacía evalúos al Banco Agrario, que cuando eso se utilizaba el registro, el RNA, Registro Nacional de Evaluador. ¿Y cómo se hacían los avalúos? Créanme que eran los avalúos, no sabíamos si eran mercados, no sabíamos si eran mercados o eran encuestas, pero eran unos avalúos demasiadamente imprecisos. Entonces, por allá en 1983 expiden un decreto extraordinario que es el 222. Y este establecía, entre otras cosas, un procedimiento para una ocupación temporal y la indemnización de predios. Y preveía un avalúo comercial especial. ¿Y quién realizaba ese avalúo? Lo realizaba el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la negociación directa de los bienes como tal. Eso era. También por ahí la ley 14 de 1983, pero esa ley era un poco más catastral. Y en sí empezaba a sacar una serie de normas, el IGAT, pero normas muy pequeñas, como esa entidad encargada de catastro. Y si nos vamos a mirar todo ese recorrido, siempre vamos a encontrar que todas las entidades, las tareas se las dejaba el IGAT. Todas las tareas fueron, y el IGAT inicialmente es de más de cartografía, fotos satelitales, mapas del país, y al IGAT le encargaron como ente también del catastro. Entonces ahí se fueron encaminando esos avalúos comerciales por un ladito, pero no habían una unificación, no había ninguna unificación y no había ningún criterio hasta después que, ya después de la Constitución del 91, ya se empieza y se cambia de un Estado de derecho a un Estado social de derecho, que esto es una cuestión demasiadamente grande para el país, porque ya por allá el artículo 58 de la Constitución ya habla de esa función social y ecológica que tiene la tierra y ya se habla de ese interés general sobre ese interés particular. Y ya el concepto de bien o de ese derecho real de dominio empieza a cambiar y esa ley 388 trae en sí, habla, y nos habla de esa expropiación por unas cantidades de vías. Y entonces se ve ya en la necesidad de expedir un decreto reglamentario, esa ley 388, y expide el decreto 1420. Entonces, ahí, ¿qué sucedía? Que ese decreto iba a controlar esa o iba a tener ya unos parámetros claros. ¿Para qué? Para que los entes estatales entraran a comprar las tierras. Había un crecimiento, una infraestructura. Todo esto tenía que ser controlado de alguna manera y se expide el decreto 1420 con el fin de unificar todos los criterios. Y como no existe otra norma, esta norma la, la crean inicialmente para todos estos procesos de expropiación, estos procesos administrativos. De una vez también hace las partes como norma supletoria. ¿Y qué es eso de norma supletoria? Pues es esa norma que suple
o se aplica en la ausencia o en la insuficiencia de una norma como tal, y empieza a hacerse también en los avalúos de las negociaciones que no eran del contencioso administrativo ni nada que tuviese que ver con todo esto de las expropiaciones. Entonces, es de gran importancia también tener en cuenta que este decreto empieza reglamentando parcialmente el artículo 37 de la ley novena. Recuerden que la ley novena era anterior, era de 1989 y era anterior a la Constitución, era la que venía dando los parámetros, pero diciéndole al IGAT, venga, hágame esto. Usted es el que me va a hacer esto, y a su vez esas lonjas de propiedad raíz son las que me van a realizar todo este trabajo. Entonces, esa ley novena, ese artículo 37 que hablaba de esa afectación por causa de obra pública, a su vez también esa ley, el decreto 1420, también por ahí nos inmiscuye ese artículo 27 de esa ley 2150. Y nos hablaba de esos avalúos de los bienes inmuebles que todas esas entidades públicas deben de realizar en esas actuaciones administrativas que tenían que ser adelantadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o esa persona natural o jurídica de carácter privado que se tenía que encontrar ahí registrada como tal. También modificó algunos artículos como el 61, que era lo que tiene que ver de la ley 388. Si recordamos ese artículo 61, nos habla de esos procedimientos de enajenación voluntaria, y a su vez también ese artículo 62, que es el procedimiento para la expropiación. También nos hablaba de ese artículo 67 que nos titula como esa indemnización y esa forma de pago. Recuerde que la expropiación se debe de retribuir. El efecto plusvalía. Todos sabemos que ese efecto plusvalía se da o se presenta cuando hay un cambio en el uso del suelo. Todo ese efecto, de ese efecto plusvalía del resultado del mayor aprovechamiento del suelo. Entonces, pasaba un suelo de rural a suburbano y de suburbano a urbano, plan parcial, todo eso, ese es el efecto plusvalía. Entonces, eso es como de pronto el abrebocas y de la importancia pues que tiene la norma y ese decreto 1420 que se creó para establecer esos criterios metodológicos y técnicos uniformes en la elaboración de avalúos de bienes inmuebles, especialmente cuando estos avalúos se requieren para procesos de adquisición o enajenación de bienes por parte del Estado. Tenemos que tener claro que antes de 1998 no existía una norma unificada que estableciera cómo se debían de hacerse los avalúos de inmuebles. Y entonces, ¿qué pasaba? Cada entidad pública e incluso cada evaluador podía aplicar de manera indiferente distintos métodos. El método comparativo, el método del costo, y era un criterio que era muy disperso, Entonces, ¿qué pasaba? Y que eso lo que eso generaba desigualdad en los valores pagados por el Estado a esos procesos de adquisición o esos procesos pues, de expropiación. En los litigios por desacuerdos en los precios de los inmuebles, falta de transparencia en esa gestión del recurso público, se sentía que había una falta de transparencia y sobre todo había una inseguridad jurídica para los propietarios y las entidades públicas. Entonces, imagínense ustedes, donde todos esos criterios eran dispersos, claro está, los que estaban vendiendo sus predios sentían que no se estaba haciendo con el debido proceso, como se debía de realizar. Entonces, ¿qué fue la finalidad de ese decreto 1420?
Una de las finalidades o lo que buscó ese decreto 1420 fue unificar los métodos valuatorios de todo el sector, de todo el territorio nacional. Vamos a unificar los métodos, garantizar la transparencia y la equidad de todos los colombianos, de todos los que estaban vendiendo sus pedazos de tierra, de que esa transparencia la tenían los evaluadores, que no se estaba haciendo algo por fuera, pues, o indebido. Sobre todo definir conceptos técnicos, definir esos conceptos técnicos de valor comercial, de valor de reposición, de valor de uso, tener eso fijado, y establecer sobre todo unas reglas claras, perdón. Entonces iniciemos con el artículo 1 y diciendo que el decreto 1420 tiene como objeto dictar las normas, los parámetros, los procedimientos y los criterios para la elaboración de los avalúos que van a determinar el valor comercial de los bienes inmuebles para poder ejecutar los eventos, entre otros, esos eventos de expropiación administrativa, ¿sí o no? De expropiación judicial, adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación perdón, por adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación por vía administrativa, determinación del efecto de plusvalía, ya sabemos que es la expropiación administrativa, que se inicia por la administración pública en casos de urgencia, como una emergencia, mientras